Hola, hola a todos. Saluda Iván Fernández, estudiante de noveno semestre del programa Administración de Empresas de la Universidad Simón Bolívar. Y pues a continuación les voy a hacer un resumen del libro Bueno, Bonito y Carito, escrito por David Gómez. Este libro se enfoca en un tema muy importante dentro del mundo empresarial y del marketing, la forma en que las empresas compiten para atraer clientes y aumentar sus ventas. Entonces, muchas organizaciones creen que la única manera de vender más es bajando los precios. Es común encontrar promociones, descuentos y ofertas permanentes porque existe la idea errónea de que los consumidores siempre elegirán la opción más económica. Sin embargo, el autor demuestra que esta creencia no siempre es cierta. A lo largo del libro, David Gómez explica que los clientes no compran solamente por precio. En realidad, las personas toman decisiones considerando muchos otros factores, como por ejemplo la calidad, la confianza, el servicio, la experiencia de compra, la reputación de la marca e incluso las emociones que genera el producto o servicio a la hora de comprarlo. Por esta razón, el mensaje central del libro es que las empresas deben aprender a diferenciarse para evitar competir únicamente por precio. Entonces, cuando una empresa logra mostrar claramente su valor, puede cobrar más y aún así ser elegida por los clientes. Personalmente considero que este libro resulta muy interesante porque sus enseñanzas pueden aplicarse tanto a grandes multinacionales como a pequeñas y medianas empresas. Además, nos ayuda a comprender que el éxito empresarial depende más de la capacidad de generar valor que de ofrecer precios bajos. Entonces, vamos al primer capítulo. Vender barato es una opción si sobrevive para contarlo. Entonces, el primer aspecto importante de este capítulo es que vender barato no siempre es una estrategia sostenible. Muchas empresas piensan que al reducir sus precios lograrán atraer más clientes y aumentar sus ventas. Y aunque esto puede funcionar durante un tiempo, también genera problemas importantes porque disminuye las ganancias. Perdón. Por ejemplo, imaginemos una cafetería que vende cada taza de café a 5.000 pesos. Si decide bajar el precio a 3.000 para atraer más clientes, tendrá que vender muchísimas más tazas para obtener el mismo nivel de ingresos que tenía antes. Si no logra aumentar significativamente las ventas, terminará generando menos dinero. El segundo aspecto importante de este capítulo es el riesgo de entrar en guerras de precios con la competencia. Cuando una empresa baja sus precios, normalmente la competencia responde haciendo lo mismo. Esto crea una cadena de reducciones donde todas las empresas terminan afectando su rentabilidad. Entonces, David Gómez explica que esta situación puede ser especialmente peligrosa para las pequeñas y medianas empresas porque suelen tener menos recursos económicos para soportar los largos periodos de rivalidad, ¿vale? De baja rentabilidad. Y un ejemplo que podemos observar en muchos sectores es el comercio minorista. Vale, entonces existen pequeños negocios que intentan competir directamente con grandes cadenas ofreciendo precios similares o incluso bajándolos. Sin embargo, las grandes empresas tienen las ventajas económicas como comprar en volumen y mayores recursos financieros, lo que les permite resistir mejor estas estrategias. Entonces, la principal enseñanza de este capítulo es que competir únicamente por el precio puede convertirse en una trampa. Las empresas deben buscar otras formas de generar valor para evitar depender únicamente de descuentos permanentes. Entonces,
Vamos al capítulo 2 del libro, que dice, si un cliente no percibe diferencia, decidirá por precio. Entonces, en este capítulo encontramos una de las frases más importantes del libro. Cuando un cliente no percibe diferencias entre varias opciones, este terminará eligiendo la opción más barata. El primer aspecto importante es precisamente la percepción del cliente. Muchas empresas creen que son diferentes porque conocen todos los detalles de sus productos y servicios. Sin embargo, los clientes no siempre perciben estas diferencias. Por ejemplo, a ver, si una persona entra en un supermercado y observa varias marcas de azúcar en los estantes, probablemente verá productos muy similares, digamos, si ninguna marca comunica claramente sus ventajas, la decisión final estará en el precio que muestra bajito el producto. El segundo aspecto es la importancia de comunicar el valor. No basta con tener un buen producto o servicio, también es muy necesario que el cliente comprenda qué beneficio recibe y por qué debería elegir una opción en lugar de la otra. Pues un caso interesante es Bancolombia, que además de ofrecer servicios financieros, la entidad ha desarrollado plataformas digitales, aplicaciones móviles y herramientas tecnológicas que facilitan las operaciones de sus usuarios. Estas características representan un valor agregado, un valor adicional para los clientes. Lo importante es que las empresas comuniquen constantemente estos beneficios. De esta manera, los usuarios no evalúan únicamente el costo de los servicios, sino que también evalúan la comodidad y la eficiencia que reciben de la empresa. En este capítulo, pues se nos enseña que muchas veces el problema no es la falta de diferenciación, sino la capacidad de comunicarla correctamente hacia los clientes. Vale, entonces, pues seguimos con el tercer capítulo, que es no todos quieren comprar barato. Vale. Uno de los mayores aportes de este capítulo es desmontar el mito de que todos los consumidores buscan siempre el menor precio. El primer aspecto importante es comprender que existen diferentes tipos de clientes. Algunas personas efectivamente buscan ahorrar dinero, es válido, pero otras están dispuestas a pagar un poco más por la calidad, el prestigio, la seguridad y comodidad. Por ejemplo, cuando una persona compra un vehículo, no siempre elige la opción más económica. Muchas veces prefiere una marca reconocida porque les transmite esa confianza, esa seguridad. Pues algo similar ocurre con productos alimenticios de empresas como Alpina. Pues aunque algunos de sus productos pueden tener precios superiores a las otras marcas, muchos consumidores continúan comprándolos debido a la percepción de calidad y esa confianza que brinda una marca reconocida, que han construido obviamente durante muchísimos años. El segundo aspecto importante del capítulo es que el precio también comunica valor. En muchas ocasiones, un precio elevado genera la percepción de que el producto posee características superiores. Por supuesto, esto no significa que cualquier empresa pueda aumentar sus precios sin justificación. Lo que plantea el autor en este capítulo es que cuando existe una propuesta de valor clara, el precio deja de ser el único criterio de decisión. Entonces, este capítulo nos invita a comprender que los consumidores son diversos y que las empresas deben identificar cuáles son las necesidades y expectativas de su público objetivo. Vale, entonces, vamos al capítulo 4, que es, deje de perseguir al cliente equivocado. Uno de los errores más comunes en los negocios es intentar vender a todo el mundo. El primer aspecto importante es que no todos los clientes son adecuados para una empresa.
Muchas organizaciones creen que entre más personas intenten atraer, mayores serán sus ventas, ¿vale? Entonces, sin embargo, esto puede generar mensajes confusos y propuestas poco diferenciadas. Por ejemplo, una marca de ropa de lujo no necesita atraer clientes que únicamente busquen precios bajos. Su mercado ya está compuesto por personas que valoran la exclusividad y diseño, además, obviamente, de la calidad que proporciona el producto. El segundo aspecto importante de este capítulo es que la importancia de identificar claramente al cliente ideal. Cuando una empresa conoce a su público objetivo, puede diseñar mejores productos, mejorar la comunicación y enfocar adecuadamente sus recursos a lo que le gusta a esos clientes. Esto permite generar relaciones más sólidas, aumentar la satisfacción de los clientes. La enseñanza principal pues, es que las empresas deben concentrarse en quienes realmente valoran su propuesta de valor y no desperdiciar esos esfuerzos intentando convencer a quienes nunca estarán interesados en su producto. Vale, en cuanto al capítulo 5, el arte de la diferenciación. En este capítulo, David Gómez explica que la diferenciación es una de las herramientas más importantes para cualquier empresa que quiera destacar en el mercado. Entonces, en el primer aspecto de este capítulo es entender que diferenciarse no significa simplemente ser diferente. Muchas empresas creen que cualquier característica adicional distinta las hace especiales, pero el autor aclara que una diferencia solo tiene valor cuando resulta importante para el cliente. Por ejemplo, digamos, una empresa puede cambiar el color de sus empaques o modificar su logotipo. Muy válido esto. Pero si esto no representa un beneficio para el consumidor, simplemente lo va a emitir, ¿vale? Difícilmente influenciará en su decisión de compra. Por lo contrario, cuando una empresa identifica que realmente ayuda al cliente, esa diferencia puede convertirse en una ventaja competitiva. Un ejemplo es Rappi. Muy bueno, Rappi. Cuando apareció en Colombia, no fue la única empresa que realizaba domicilio. Sin embargo, logró diferenciarse al ofrecer la rapidez, la facilidad de uso y la posibilidad de solicitar una gran variedad de productos desde una sola aplicación. Entonces, seguimos con el segundo aspecto importante del capítulo, es que la diferenciación puede encontrarse en muchos elementos del negocio. No solamente o no necesariamente debe estar en el producto. Una empresa puede diferenciarse por la calidad del servicio, la atención al cliente, la rapidez de entrega, la innovación, la tecnología o incluso una experiencia diferente que ofrezca al momento de atender al cliente. Esto significa que prácticamente cualquier organización puede encontrar una forma de destacar si comprende adecuadamente las necesidades de sus clientes. Digamos, la principal enseñanza de este capítulo es que la diferenciación debe ser relevante, valiosa y reconocida por quienes compran el producto o servicio. ¿Vale? Entonces, seguimos con el capítulo 6, que es cómo diseñar su diferencial. Entonces, después de comprender la importancia de diferenciarse, el autor explica cómo construir una propuesta de valor sólida. El primer aspecto importante es que todo diferencial debe responder a una necesidad real del cliente. Muchas empresas desarrollan características que consideran interesantes, pero que no generan ningún beneficio significativo para el consumidor. Por ejemplo, digamos, una empresa de energía solar. Esta no vende simplemente paneles solares, aunque son caros, sí, pero lo que realmente ofrece es el ahorro económico, una reducción en la dependencia de las compañías eléctricas tradicionales. Cuando las organizaciones entienden este principio,
puede enfocarse mejor sus esfuerzos y desarrollar propuestas más efectivas. Entonces, el segundo aspecto importante es que el diferencial debe ser difícil de copiar, ¿vale? No sirve de nada hacer algo diferente si la competencia lo va a tener. Si una ventaja puede ser ilimitada fácilmente por la competencia, perderá rápidamente su efectividad. Por esta razón, muchas empresas construyen sus diferenciales alrededor del aspecto como la reputación, la experiencia acomodada, el conocimiento especializado o las relaciones con sus clientes. Un ejemplo es el servicio al cliente, aunque cualquier empresa puede intentar mejorar su atención, construir una cultura organizacional orientada al servicio requiere tiempo y esfuerzo. Vale, entonces, pues este capítulo nos enseña que una verdadera ventaja competitiva debe ser útil para el cliente y difícil de replicar para la competencia. ¿Vale? Entonces, seguimos con el capítulo 7. ¿Cómo probar su diferencial? ¿Vale? Entonces, uno de los errores más frecuentes de los negocios es asumir que conocemos perfectamente lo que piensan nuestros clientes. Por esta razón, el autor David Gómez dedica este capítulo a explicar la importancia de validar las ideas. El primer aspecto importante es que las empresas deben comprobar si su diferencial realmente genera valor. No basta con que los directivos o empleados consideren que una característica es valiosa o es importante. Lo fundamental es que los clientes también perciban esa diferencia de esa manera. Por ejemplo, digamos, la cafetería de nuevo. Podría invertir grandes cantidades de dinero en decoración y diseño interior. Eso está perfecto. Pensando en que esto estará satisfacción para los clientes. Sin embargo, al realizar encuesta podría descubrir que sus consumidores valoran mucho más la rapidez del servicio o la calidad del café. Ese es como un ejemplo. En cuanto al segundo aspecto importante es la necesidad de escuchar constantemente el mercado. Los gastos y las preferencias de los consumidores cambian con el tiempo. Digamos, lo que hoy resulta atractivo podría dejar de serlo en pocos años e incluso meses, ya que el mercado cambia constantemente. Por esta razón, pues las empresas deben actualizar herramientas como encuestas, entrevistas, grupos focales y análisis de comentarios para conocer mejor las opiniones de los clientes. Este capítulo nos recuerda que las decisiones empresariales deben basarse en información real y no únicamente en suposiciones, porque caemos en un sesgo y no es lo que realmente quiere el cliente. Entonces, el capítulo 8, ¿cómo comunicar su diferencial? Según el autor, muchas empresas fracasan no porque tengan malos productos ni malas estrategias, sino porque no saben comunicar adecuadamente sus ventajas. El primer aspecto importante es que una propuesta de valor debe ser clara y fácil de entender. Los clientes reciben diariamente muchísimas cientos de mensajes publicitarios. Por esta razón, pues las empresas deben ser capaces de explicar rápidamente qué las hace especiales y de una forma fácil que pueda ser, que un mensaje pueda ser fácil de entender por el cliente. Si es complejo, va a generar desperdicio. Por ejemplo, cuando una empresa comunica claramente que entrega productos en menos de 24 horas, el cliente comprende inmediatamente cuál es el beneficio que le va a llegar así. El segundo aspecto importante es que las personas compran beneficios y no características. Esta es una de las ideas más conocidas del libro. David Gómez utiliza un ejemplo muy sencillo. Nadie compra un taladro porque quiera tener un taladro. Las personas compran un taladro porque necesitan hacer un agujero en la pared o en madera, con lo que quieran. Este ejemplo demuestra que los consumidores se interesan principalmente por los resultados que obtendrán del producto.
Por ello, las empresas deben enfocarse en explicar cómo mejorarán la vida de sus clientes. Un caso interesante es el de las compañías tecnológicas. Muchas veces no promocionan únicamente las características técnicas de sus productos, sino las experiencias y beneficios que estos proporcionan. Digamos, las enseñanzas, veamos, la enseñanza principal pues, de este capítulo es que comunicar valor resulta tan importante como crear. Entonces, vamos al capítulo 9. Diferenciarse es un proceso continuo. Pues en este capítulo el autor explica que la diferenciación no es algo que se logra una vez y permanece con el tiempo. No, el primer aspecto importante es que los mercados cambian constantemente. Las preferencias de los consumidores evolucionan, aparecen nuevas tecnologías y surgen competidores con propuestas muy innovadoras e incluso posiblemente mejores que la de tu compañía. Por ejemplo, hace algunos años tener una página web era una ventaja competitiva. Hoy en día es prácticamente obligación para cualquier empresa tener una página web. Lo mismo ha ocurrido con las aplicaciones móviles, los pagos digitales, las compras en línea, pues en muchos aspectos. El segundo aspecto importante es la necesidad de innovar constantemente, continuamente, ¿vale? Ya que las organizaciones exitosas son aquellas que observan las tendencias del mercado y se adaptan rápidamente a los cambios. Un ejemplo es Netflix. Todos conocemos Netflix. Originalmente era una empresa dedicada al alquiler de películas. Posteriormente, esta se transformó en una plataforma de streaming súper inmensa y más adelante comenzó a producir contenido propio. ¿Vale? Esta se adaptó, se superó y se mantiene dentro del mercado. Su capacidad de adaptación le permitió mantenerse relevante en un entorno altamente competitivo. Este capítulo pues, nos enseña que la diferenciación debe entenderse como un proceso permanente de mejora e innovación. Vale, como por último, el capítulo 10, que es 100 ejemplos de diferenciación. El último capítulo pues funciona como una recopilación de casos reales y ejemplos prácticos que pues del autor. El primer aspecto importante de este capítulo es que cualquier empresa puede diferenciarse. No importa si se trata de una empresa multinacional, de una pequeña empresa familiar o un emprendimiento que apenas está comenzando. La diferenciación no depende del tamaño de la organización, ¿vale? Sino de su capacidad para comprender a los clientes y ofrecer soluciones valiosas. Perdón. Por ejemplo, una tienda de barrio puede diferenciarse mediante un excelente servicio al cliente, horarios más flexibles o entregas a domicilio. Del mismo modo, un restaurante puede destacar por la experiencia que ofrece o por la calidad de sus ingredientes. El segundo aspecto importante es que la creatividad juega un papel fundamental. Muchas de las mejores ideas que surgen pues es al observar lo que hacen otras empresas y adaptar sus prácticas a nuevos contextos, perdón. Entonces, David Gómez demuestra que existen innumerables formas de crear valor. La importancia es mantener una actitud abierta al aprendizaje y a la innovación, ¿vale? Entonces, en este capítulo resume perfectamente el manejo de toda la obra. Siempre existen oportunidades para diferenciarse cuando una empresa conoce bien a sus clientes y está dispuesta a ir más allá, a hacer las cosas de manera distinta. Vale, perfecto. Entonces, en cuanto a la conclusión final, pues después de analizar este libro, considero que su principal aporte es demostrar que las empresas no deben obsesionarse con ser las más baratas del mercado. No, a lo largo de los diferentes capítulos, David Gómez nos explica que competir exclusivamente por precio puede generar
incluso problemas financieros, disminuir la rentabilidad y dificultar el crecimiento de la organización. Bueno, también aprendimos que los clientes valoran muchos aspectos además del precio, como la calidad, la confianza, la experiencia, la atención y la innovación. Entonces, uno de los mensajes que más me llamó la atención es que la diferenciación no depende solamente y únicamente del producto. Una empresa también puede destacar por su servicio, por su forma de comunicarse o por la experiencia que ofrece. Otro aspecto importante es que la diferenciación debe ser un proceso constante. Las organizaciones no pueden quedarse estancadas en un solo cambio, ya que los mercados cambian permanentemente. Esto puede ser en años, meses, incluso días. Finalmente, considero que este libro ofrece enseñanzas muy valiosas tanto para grandes empresas como para pequeños emprendedores. Nos ayuda a comprender que el verdadero éxito empresarial no consiste en vender más barato que todos los demás, sino en construir una propuesta de valor tan sólida que los clientes estén dispuestos a pagar más por ella. Entonces, para terminar, me gustaría destacar una idea que resume perfectamente el mensaje del libro. Cuando una empresa logra ser realmente diferente y generar valor para sus clientes, puede ser buena, bonita y también carita. Entonces, muchísimas gracias por su atención.